guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Juan capítulo 6, ¿lo tienen? Es un capítulo muy largo, como de 70 versículos, así es que vamos a tener que correr. Básicamente el tema es este, dice, vamos a ir pasando rápido, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Muy bien, ¿por qué le seguía la multitud a Jesús? Porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, no solo porque estaban convencidos con la predicación, pero lo vieron limpiar leprosos, lo vieron devolverle el oído a los sordos, lo vieron sanar paralíticos, y entonces una masa, dice una gran multitud, iba detrás de él. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ponga atención, vamos a ir despacio. Vea la cantidad de veces que habla de los discípulos, con sus discípulos. Verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué? Gran multitud, ya es la segunda vez que nos dice, le dijo a Felipe, a uno de esos discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, aquí hay algo interesante. Mateo dice que vio esta multitud y sintió compasión de ellos porque vio que eran como ovejas sin pastor. O sea, Jesús ve a esta gente que lo anda siguiendo y siente compasión por ellos. La palabra que se traduce por compasión en español, en los textos griegos lo que dice, se le conmovieron las entrañas. Se le movieron las entrañas de ver a esta gente. Todos eran judíos, religiosos probablemente, iban a las sinagogas, tenían el templo más lindo del mundo, pero Jesús los vio como ovejas sin pastor. Este es un fenómeno terrible hoy en día. No tenían ningún liderazgo espiritual, no tenían a nadie a quien mirar para que los orientara. Y entonces Jesús se vuelve a Felipe y le dice, Felipe, ¿qué vamos a hacer con todo este montón de gente? ¿Dónde? A esta hora vamos a comprar pan. Sabemos cuánta gente era. Este texto dice que eran 5,000 hombres. Mateo aclara, dice, eran 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Así que estamos hablando de por lo menos 10, 12 o 15,000 personas alrededor de Jesús. Por eso el Espíritu Santo dice que era una ¿qué? Una gran multitud, no solo una multitud, una gran multitud. 10,000 personas es un estadio de fútbol lleno de gente. 10,000 personas, ya quisiéramos tener un culto nosotros con 10,000 personas. Y Jesús le pregunta a Felipe, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Note qué interesante, cuando Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? No es porque Jesús ignore lo que él va a hacer. Él sabe lo que va a ocurrir dentro de unos minutos. Lo que está haciendo es probar la capacidad, la fe, la confianza que Felipe pueda tener en él. Vamos a ver qué responde Felipe. Y le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. O sea, Felipe era bueno para la matemática. Calculó la gente, 200 denarios equivalen como a $400 ahora, que es como más o menos 200,000, 250,000 colones. O sea, lo que Felipe ya hizo, vio a la gente, vio las caras, calculó cuánto valía el pan y de una vez dice, con 250,000 colones no nos alcanza para darle comer a esa gente, Señor. Y hay otro problema, ¿a dónde vamos a ir a comprar pan a estas horas? Si tuviéramos la plata. Pero entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces tenemos uno que es bueno para la matemática. Felipe calculó, pero bien rápido.
Y tenemos otro que era mucho más práctico. Desde temprano, antes de que Jesús contestara, ya el hombre andaba viendo a ver quién había llevado una ollita con comida o algo para pedirle, y recorrió la multitud, y lo que se encontró fue un muchacho, probablemente pobre, y le voy a decir por qué era pobre, porque el pan de cebada era el pan que comían los pobres. La gente de clase media o alta comía pan hecho con trigo. El pan de cebada, la cebada se usaba para que comieran los animales, y si el caballo dejaba algo, pues entonces hacían pan para la familia. Y además, no dice que llevaba 2 peces, sino 2 pececillos. Note el término que es como despectivo. No eran 2 pargos colorados lo que llevaba 2 mojarritas. Y en tercer lugar, el mismo Andrés menosprecia lo que el muchacho tiene. Dice, pero ¿qué es esto? O sea, esto no es nada para darle de comer a tanta gente. No sé, me imagino que este muchacho, que era pobre, la mamá era muy cariñosa y supo ir a oír a un maestro que se llama Jesús, y no sé cuándo vuelvo, mamá. Y la mamá seguro le dijo, hijo, llévese un gallito para que coma algo en el camino, porque si se les hace tarde, no había muchos restaurantes en esa época, y le empacó ahí 2 peces. Los peces hay que comérselos rápido, todos sabemos eso, que si no se descomponen con aquellos calores. Así que no era como la comida más apetitosa del mundo lo que andaba este muchacho, pero ya Andrés había inspeccionado y nadie llevaba nada, y le da un pésimo reporte a Jesús. Felipe le da un pésimo reporte, y verso 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Es que no sé si ustedes ven estas cosas o solo es que a mí me da por ese lado, pero a mí me parece que el que está escribiendo esto es alguien que estuvo ahí. O sea, es un testigo presencial. ¿Qué necesidad tiene de explicar que había mucha hierba? Y Jesús hizo recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estos son varias aldeas completas que habían salido detrás de Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Voy despacio. Jesús no le dio los panes ni los peces a la gente, como predican muchos. ¿Se los dio a quién? A los discípulos. Y los discípulos eran los que tenían que alimentar a la gente. Cuando usted oye, sobre todo los evangélicos, diciendo, yo no me sujeto a hombres, para mí ni todas las iglesias están mal, los pastores todos son ladrones y sinvergüenzas. Bueno, dichoso que los conoce a todos. Para mí solo Jesús y yo. Qué pena, hermano, porque Jesús no le va a dar pan a usted. Jesús le dio el pan y entre esos discípulos estaba Pedro, que lo iba a negar después, estaba Felipe, que no sabía qué iba a hacer, estaba Andrés, que había traído un mal reporte, y estaba Judas, que lo iba a traicionar. Jesús es perfecto, todos los discípulos y los que le servimos somos imperfectos, pero aún así hay un orden de autoridad. Jesús le da el pan, le da la revelación, le da la palabra a alguien que no es perfecto, y ese alguien es el que tiene que encargarse de alimentar a la gente. ¿Vamos viendo esto o no lo vamos viendo? Si usted lee con cuidado, va a sacar muchos principios interesantes aquí. Jesús dio gracias al Padre, repartió el pan y los peces entre los discípulos se los dieron a los que estaban recostados, y también les dieron pescado. Dice, ¿cuánto pescado y cuánto pan? Cuanto querían. Va a notar la importancia de esto, la insistencia de Juan al explicar esto. La gente comió lo que quisiera comer, y cuando se hubieron saciado, note el verbo, saciar es cuando ya usted dice, sí, está delicioso, mamá, pero si me como un bocado más me enfermo, ya no puedo más. Estaban saciados. Le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Vamos a parar aquí. ¿Están conmigo todavía o ya los perdí? Aquí hay varias cosas, hermano. En primer lugar, el Dios que nosotros tenemos, hay una frase muy linda en inglés, que se puede traducir al castellano, pero suena más lindo en inglés. Dice, God is more than enough. Dios es más que suficiente. El Dios al que usted adora, el Dios que yo predico, el Dios al que usted le sirve, no es el Dios suficiente. Él es más que suficiente. Nunca nos da lo suficiente, nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso dice la Escritura. Es un Dios que usted quiere que usted coma y se sacie. No que coma salteado, como dijo alguien. ¿Cómo es comer salteado? Dice, almuerzo el lunes y vuelvo a almorzar el miércoles, me salto un día.
porque no hay nada más en la casa. No, no, hermano. Dice que les dio lo que quisieron comer, se saciaron. Y después de que saciaron, hay algo más interesante. Recogían pedazos que sobraron. Dijo Jesús, dio la orden, recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Voy a ir despacio. Usted y yo vivimos en una sociedad capitalista. Las sociedades capitalistas son donde la gente tiene lo que necesita y más de lo que necesita. Pero donde la gente siempre vive quejándose de que no tiene lo suficiente. Las mujeres tienen un fenómeno en las sociedades capitalistas. Tienen los closets llenos de no tengo nada que ponerme. Abren la gaveta del closet y hay blusas, faldas, blue jeans, zapatos. Pero el día de la fiesta o el día del cumpleaños de la amiga, ese día no encuentran nada que ponerse. Este ya me lo vieron, este ya lo tengo, el zapato no me combina con el otro. Hermano, hay millones de mujeres en el mundo que llorarían por tener un par de zapatos de los que usted tiene. Millones. Hay países en el mundo donde una muchacha bonita si se acostaría conmigo si yo le doy un blue jean de segunda, ya usado. Pero usted no tiene nada que ponerse. No tenemos nada que comer. Qué tristeza, hermano. Es que mire, los huevos están carísimos. Solo arroz, frijoles. Debe haber que comer carne porque los huevos no se pueden comer. Hay millones de personas en el mundo que se acuestan desearían comerse ese plato de arroz y frijoles y ese pedazo de carne que usted menosprecia. Pero no pueden. Hay miles de personas que andan escarbando en la basura para ver qué comen. Y no estoy hablando nada más de los homeless, de la gente que está ahí en la calle. Gente que tiene hambre. Durante la guerra de Nicaragua, yo iba a predicar a Nicaragua en la época de la guerra. No había muchos misioneros allá. Y en el basurero, en el botadero de basura de la capital, de Managua, había tanta hambre, había tanta necesidad, que los padres de familia mandaban a los niños y a las niñas de 5, 6, 7 años para que fueran a ver qué sobros habían tirado la gente a la basura, la gente que podía, para que les recogieran y las llevaran ellos a la casa para poder comer la familia. Y entonces un grupo de depravados se dieron cuenta de esto y lo que hacían es que como estos niños llegaban como a las 6 de la mañana, estos pervertidos se iban a las 5 de la mañana y recogían pedazos de pollo, pedazos de carne, pedazos de tomate, lo que hubiera quedado, hojas de lechuga, lo echaban en bolsitas plásticas, hacían paquetitos. Y una hora después, cuando llegaban los niños y las niñas de 5, 6 y 7 años, les exigían tener sexo con ellos a cambio de una bolsita de sobros. Pero usted se queja de que no tiene nada que comer en la casa. El capitalismo es una cultura de desperdicio. Nos hemos acostumbrado a tener tanto y a quejarnos que desperdiciamos. Usted va a un restaurante y no se come todo lo que le sirven en el plato. Lo que yo entiendo aquí son dos cosas. Una, Dios es un Dios que quiere que usted y yo tengamos cosas buenas, que las tengamos en abundancia y que comamos hasta saciarnos. Pero dos, creo que Dios es un Dios enemigo del desperdicio. Dijo, no quiero que se pierda ni uno solo de esos pedazos, recójanlos. Yo les he contado esto y yo sé que les suena a chiste a algunos, pero cuando yo era niño, un par de calcetines en mi casa no se botaba. Un bombillo se quemaba y no se tiraba a la basura. No teníamos problema de reciclar porque no teníamos mucho que botar. El bombillo quemado se guardaba, la abuela metía el bombillo dentro del talón de la media y hacía una cosa llamada surcir, y ahora nadie sabe hacer eso. Vaya a darle usted a un hijo de 13 o 14 o 15 años a una hija una media surcida. Vaya a darle una blusa con un remiendo. Pero si le compra un blue jean, tiene que estar lleno de huecos para que ella esté contenta. Nos acostumbramos y creemos que toda la gente vive como nosotros, desperdiciando, generamos toneladas de basura, compramos cosas que no ocupamos, se nos pudren cosas en la refri, se nos pudren cosas en la despensa, hermano. Pasamos por un escaparate, vemos una blusa, un par de zapatos, nos volvemos locos y después lo ponemos, ¿para qué compré esta vaina? Me queda horrible. Esa es la realidad nuestra. Vivimos en una sociedad capitalista y las sociedades capitalistas necesitan vender mucho, y para vender mucho tienen que inducirlo a usted que consuma cosas que no ocupa, que no necesita.
El colmo de los colmos, ya gracias a Dios no volví a ver eso. Hace no sé 15 o 20 años vi un anuncio, vendían controles remotos para el radio del carro. Pues yo, ¿cómo es posible? Si yo estiro el dedo y toco el radio. Es más difícil buscar un control remoto y buscar la perilla para cambiar la estación del radio, por Dios. Todos, estoy seguro que sin excepción, los que me están viendo en YouTube y los que están aquí, si usted abre sus gavetas en la casa, si va a la cochera, a la bodega, se va a dar cuenta que tiene un montón de cosas que no ocupa y que nunca va a ocupar, y que gastó dinero bueno, sano, comprando esas cosas. Máquinas de hacer ejercicio y usted cada día está más gordo porque nunca las usa. Suplementos alimenticios, medicinas mágicas, nos venden todo un montón de cosas y nosotros como bobos compramos y compramos, desperdiciamos los recursos que Dios nos da. Pero dígale a toda esa gente que dilapida el dinero así, que dé para las misiones, que dé para los pobres, y ahí sí que no, ahí sí les duele. No tengo plata, no, la situación está muy difícil. Yo creo que hay un principio aquí. Sí, coman hasta saciarse, coman bueno. No, yo me imagino que ese pan y esos pescados, hermano, ¿qué va a hacer ningún róbalo? ¿Qué va a hacer ningún pargo colorado? Esa gente comió el mejor pescado que alguien puede haber comido nunca, comió el mejor pan que nadie puede haber comido nunca. Y Jesús le dijo: coman bastante, llénense, pero no desperdicien un solo pedazo. Viva bien, hermano, viva abundantemente, dele gracias a Dios. Vea que Jesús antes del milagro dice que después de haber dado gracias, dele gracias a Dios por todo lo que tiene, por la ropita que tiene. Deje de maldecir su closet diciendo que no tiene nada. Usted es un hombre o una mujer bendecido por Dios, hermano. Alabe a Dios, dele gracias, pero no desperdicie. Hay otra gente que necesita lo que usted va a tirar. Hay otra gente que necesita lo que usted está despreciando. Y creo que también hay una lección espiritual aquí, aparte de la económica. Es que, hermano, al Señor le encanta recoger pedazos, no solo de pan y pescado, sino de gente. La mayoría de nosotros, Cristo nos encontró rotos, hermano, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y algunos estábamos tan rotos que la sociedad o el mundo nos hubieran echado a la basura. Pero Jesús tiene una pasión. ¿Sabe cuál es la pasión? Vea lo que dicen las últimas 6 palabras de ese versículo. La pasión de Jesús es que no se pierda nada. Y si no quiere que se pierda un pedazo de pan, menos va a querer que se pierda un ser humano. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Entendemos el principio entonces financiero? Dios quiere que vivamos en abundancia, pero no en desperdicio, no en lujos insolentes que humillan a otras personas. Si va a comprar un carro y necesita un buen carro, compre un buen carro. Si quiere tener una buena casa, tenga una buena casa. Si va a comer y puede comer bien, coma bien, pero no compre lo que no necesita y no tire cosas, porque ya eso es desperdicio. ¿Seguimos? Los puse como tristes, no. Vamos a pasar versículo 13, 14, corriendo. Recogieron pues y llenaron ¿cuánto? 12 cestas de pedazos. Adivine dónde fueron a parar esos pedazos. La Biblia no dice, por eso le digo que adivine. Yo tengo mi sospecha. No sé qué cara puso el chiquillo cuando Andrés le dijo: deme esos panes que le dio su mamá y deme esos pescaditos. Seguro dijo: ahora qué le digo a mamá. Pero yo estoy seguro, tengo la convicción de que de esos 12 canastas, por lo menos la mitad fueron a la casa de ese chiquillo. Y que cuando llegó a la casa de su madre, la mamá se quedó con la boca abierta. Dijo: pero yo le di unos pescaditos y usted trae esta cosa tan rica. Le di un pan de cebada y en este pueblo nadie ha comido nada como lo que estamos almorzando hoy. Porque así es Dios, hermano. Cada vez que usted siembra, Él le devuelve en su regazo abundante, remecido y rebosante. Usted no le puede ganar a Dios en nada y mucho menos en dar. Vamos a correr. Le dije que eran 70 versículos. Imagínense, esto va a pasar como en Asbury aquí. Dentro de 8 días vamos a estar hablando todo. Muy bien, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál señal había hecho Jesús?
Ya que no está hablando de las sanidades, la multitud empezó a seguirle por los milagros que había hecho, pero ahora está hablando en singular, la señal. ¿Cuál es la señal? ¿Qué hizo Jesús? Hello. Multiplicó los panes y los peces. Y dijeron, este sí es el profeta que venía en el mundo. Y entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, no solo es el profeta, este tipo lo necesitamos de rey. Hay que quitar a Herodes, que nos tiene muertos de hambre. Y esto es lo que ocupamos. Y aquí hay otro problema, hermano. Y esta gente se va detrás de Jesús, la multitud. Recuerde, hay 5,000 hombres ahí. Usted puede armar un pequeño ejército con eso. Pero cuando Jesús entiende que lo quieren hacer rey, que le quieren dar un puesto político, dice que se aparta y se fue a un monte él solo. Y aquí hay otro principio político. Y es cuando las masas encuentran a alguien que les promete darles de comer, lo van a seguir, hermano, a donde quiera que sea, porque la gente prefiere no trabajar, prefieren depender del gobierno, prefieren depender de los políticos. Por eso los políticos regalan bolsitas, hermano, con un plátano, un chayote y un taquito de jabón, y la gente hace fila para que le regalen esa vaina. Si cogieran las horas que están haciendo fila para trabajar o hacer algo creativo, podrían comprar cosas mucho mejores y en más abundancia. Por eso es que los países socialistas, los gobiernos duran tanto, hermano, porque la gente se acostumbra a que el Estado sea el proveedor. No sé si me estoy explicando. Por eso los políticos que ofrecen regalar casas, que ofrecen regalar becas, que ofrecen la gente vota por eso. A esos son los que la gente quiere hacer reyes. Y los políticos no se van a esconder en un monte como hizo Jesús. Les encanta eso. Dice, aquí estamos nosotros, si usted vota por mí, va a tener esto y le vamos a regalar lo otro. Y la gente corre. Pasamos de un extremo del capitalismo, donde hay de todo en abundancia, al socialismo, donde hay miseria. Pero por el pedacito de pan y la bolsita de comida que le dan a la gente, ellos siguen ahí votando por el mismo, porque les da pánico. Si esa persona desaparece o se muere, ¿quién nos va a mantener? Le quita al ser humano la capacidad, hermano, de ser creativo, de esforzarse, de hacer negocios, de invertir, de arriesgarse. Podemos caer del error de un sistema político y financiero al otro error. Y Jesús aquí está en contra de los dos. No quiero el desperdicio del capitalismo, pero no quiero que la gente dependa del gobierno, ni de la autoridad, ni del rey para sobrevivir. Por eso no dejo que me hagan rey y me voy. Jesús sabía que él era rey, pero el trono no se le iba a dar un poco de gente ahí que quería comida. Se lo iba a ganar él en la cruz del Calvario, porque se humilló hasta la muerte. El Padre lo iba a exaltar hasta lo sumo y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Seguimos? Vamos a seguir corriendo. Nos faltan solo 53 versículos. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Está hablando de los discípulos. De noche se montaron en una barca para ir al otro lado del lago hasta Capernaum, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Voy a correr. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, un estadio son 160 metros, o sea que llevaban como unos 4 kilómetros y medio ya de la playa, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Por Dios, ¿quién no va a tener miedo? Están a 4 kilómetros mar adentro. Y ya está oscureciendo y ve un hombre que viene caminando sobre el agua. Tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Claro que le recibieron con gusto, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Vamos a ver, corran. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, o sea, los que habían comido pan, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Entendemos lo que está pasando? La gente que comió pan vio que Jesús y los discípulos llegaron juntos en una barca. Ahora no está la barca, pero cuando ellos vieron a los discípulos embarcarse, la noche anterior Jesús no iba. Entonces dicen: Jesús debe estar por aquí. Verso 25. Cuando vio por la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, lo buscaron y no lo encontraron, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Están preocupadísimos. Rabí es un título de respeto, es maestro.
¿Cuándo llegaste acá? Porque los discípulos tuyos se vinieron anoche, vos no venías en el barco. ¿Cómo llegaste? Jesús nos iba a poner a contarles: vean la chancleta, la traigo mojada, mira qué caminada me pegué por las olas. Él no está presumiendo, sino que les respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. O sea, lo que Jesús está poniendo en tela de duda aquí, en tela de juicio, es cuál es la motivación por la que la gente le busca. Y esto es importante. No basta con buscar de Dios, hermano, hay que saber por qué estamos buscando de Dios. Porque el evangelio que se predica hoy, hermano, es: venga a la iglesia, acepte a Cristo, Cristo lo va a sanar, lo va a prosperar, lo va a bendecir. ¿Se acuerdan lo que le digo? Si su mujer es fea, se la va a hacer bonita. Si sus hijos son mal portados, se los va a hacer guapos. O sea, lo que predican es un Cristo que está al servicio de la gente. Es un evangelio antropocéntrico, girando alrededor del ser humano. El evangelio verdadero es cristocéntrico. Cristo no está para servirme a mí, yo estoy para servirle a Cristo. Pero si usted predica esto, le va a costar llenar la iglesia, amigo. Esto no es un mensaje popular, pero es que Dios no nos mandó a predicar lo que es popular. Cristo dijo: sí, me están buscando, pero ustedes no me están buscando por lo que yo soy ni nada. Me están buscando porque comieron pan bueno y pescado bueno ayer y quieren más. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Son judíos, tienen una religión. La gente religiosa lo que quiere saber es qué obras hay que hacer para salvarse. Vea la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica qué? ¿Qué? Las obras de Dios. Entonces cada religión le dice una cosa. Los musulmanes le dicen que del 15% de sus entradas, que ore 5 veces al día, que ayune todo el mes de Ramadán, que tiene que hacer la peregrinación a la Meca, que tiene que leer el Corán. La iglesia católica le dice que lea el rosario, que vaya a misa, que se confiese, que se bautice, que haga penitencia, que la extrema unción, los 7 sacramentos. Las iglesias evangélicas le dirán que no tome, no fume, no baile, no oiga música, no vea televisión, no respire. Cada iglesia tiene su receta de cuáles son las obras que hay que hacer para agradar a Dios y ganarse la salvación. Pero digamos la respuesta del Señor Jesús. Jesús respondió y le dijo: esta es la... Ellos preguntan en plural: ¿cuáles son las obras? Jesús contesta en singular: esta es la obra de Dios. Amigo, usted que me está escuchando, para ser salvo solo hay una obra. ¿Y sabe cuál es esta obra? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, y se llama Jesús de Nazaret. Uno, hay que creer en uno, en Jesús. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ninguna otra hay salvación, ni en María, ni en el Papa, ni en el pastor fulano, ni en el sacerdote mengano, ni en el rabino, ni en el imán musulmán. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es la obra de Dios. Deje de gastarse las rodillas pagando promesas. Deje de gastar plata regalando ahí, creyendo que con eso se va a ganar la salvación. Esto no se compra con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús más claro no lo puede poner. La gente dice: es que la Biblia se confunde uno, es difícil. Bueno, explíqueme qué es lo que no entiende. Esta es la obra de Dios. Jesús no dijo: esta es una de las obras de Dios, o esta es la primera obra. Usted primero cree y después sigue haciendo obras. No, esta es la obra, la única, que crea en el que Él ha enviado. Claro, eso no les gustó, ellos son religiosos. Entonces ya ahora ya no es rabí, ya no es el maestro, ya no quieren que les enseñe. Ahora le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ya no te creemos. Pruébenos a ver si de verdad usted es el enviado de Dios. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo. ¿Sabe qué están sacando, hermano? Acaban de comer pan fresco, sobrenatural, y lo que están sacando es el cuento de que los padres, los antepasados, esto no es el papá y la mamá, esto fue la gente de la generación de Moisés, casi 1800 años atrás, comieron maná en el desierto porque, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La gente religiosa vive anclada al pasado, a lo que Dios hizo hace 1000, 2000, 4000 años. No, acaban de comer pan fresco, pescado sobrenatural, pero lo que sacan es el texto
de la ley. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Corramos, por favor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, ni siquiera el pan que se comieron ayer era del cielo. Era pan sobrenatural, pero no era del cielo. El pan del cielo soy yo, porque yo descendí del cielo para darle vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Esta es la primera vez que usa el yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy es muy importante. Jesús dice muchas veces en el Evangelio de Juan: yo soy. ¿Por qué es importante? Porque en Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente: ¿quién eres? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Dios se llama, no es el yo soy el que seré, ni yo soy el que era, es yo soy el que soy. A usted no le sirven los milagros viejos, no le sirven las sanidades viejas. Usted necesita una relación nueva con Dios cada día. La revelación que Dios le dio hace 5 o 10 años, usted necesita refrescarla. No puede vivir comiendo pan añejo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos por la mitad. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué pasa? El que a mí viene, ¿qué dice Jesús? Si usted es viejo, si es pobre, si ha sido el pecador más empedernido de la ciudad, no importa, si viene a Jesús, Jesús nunca lo va a rechazar. El rechazo es una sensación horrible. La mayoría de nosotros hemos sido rechazados alguna vez. Sobre todo los varones. Hay gente que ha sido rechazada por sus padres. Hay gente que ha sido rechazada por sus hermanos. Pregúntele a José, el de la Biblia. Hay gente que ha sido rechazada por los compañeros de colegio o de trabajo. Tenemos algún defecto físico, tenemos algún problema de personalidad, no le caemos bien a la gente, no le gustamos. Y uno siente que hay como un muro invisible alrededor de uno, como si usted tuviera la peste. Pero con Jesús usted nunca va a encontrar eso. Usted puede ser la persona, repito, más viejita, más fea, más pecadora, más ignorante, pero si viene a Jesús nunca le va a echar fuera. Esto es una maravilla. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús los está reprendiendo porque vinieron a Él con la motivación ¿qué? Equivocada. La pregunta esta noche: ¿cuál es su motivación para estar aquí? ¿Qué quiere usted? ¿Una receta mágica o 3 versículos para hacerse millonario? ¿Una sanidad milagrosa? Los pastores decían a la gente: no importa lo que usted haya venido buscando, Cristo se lo va a dar. No, hermano, eso no es así. Si usted viene buscando salvación, si viene buscando comunión con Dios, si tiene hambre por un Dios vivo y verdadero, Jesús lo va a saciar. Si viene buscando estas cosas, puede que se las dé, pero no hay ninguna garantía de eso. No podemos ofrecer lo que el Señor nos ha mandado a ofrecer. Entonces la voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La muerte no tiene la última palabra. Es una experiencia fea y dolorosa y lo que usted quiera, pero si usted está en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando la gente no entiende, murmura. Fui a predicar en una iglesia un día y Dios me bendijo, me dio una palabra extraordinaria y la gente es súper bendecida. Pero había 4 líderes y después el pastor me llamó aparte y dice: pastor, después de que usted se fue, hicieron una reunión y dijeron: ¿cómo va a ser ese hombre de Dios? No se fijaron, no oró antes de empezar a predicar. Hermano, a mí no me da la gana orar nunca antes de predicar. No lo voy a hacer nunca. Todos los pastores oran. Y ellos en su religión están acostumbrados a que el pastor se pare y diga: Espíritu Santo, toma control. Hermano, esto es una payasada, perdone que le diga. El lugar para orar por su sermón, pastor, si usted me está viendo, escuchando, con todo el respeto, el lugar para orar por su sermón no es el púlpito. Los pastores oran ahí para que la gente oiga lo espirituales que son, como los fariseos, oran para que la gente los oiga. El lugar para orar es cuando usted está en su cuarto o en su casa en secreto. Entonces usted entra en su cuarto, ora al Padre en secreto y el Padre lo va a recompensar en público. ¿Cuál es la recompensa? El Padre le va a dar una palabra fresca, le va a dar una revelación nueva, le va a dar un sermón ungido. Pero pararme aquí para impresionarlos a ustedes con lo espiritual que yo soy, pues el pastor ora hasta 10 minutos, a veces dura más orando que predicando.
A mí me vale un pepino lo que la gente crea de mí. Lo que me importa es lo que Dios vea dentro de mí, lo que Dios conozca de mí. Y, repito, ya hay que ir dejando todas esas cosas. Son costumbres religiosas. Entra uno a los templos y hay una tarima en línea recta y el pastor entra de primero con una Biblia bajo el brazo y se arrodilla en la tarima, pone las manos aquí y empieza a hacer que ora. No sabe uno si está orando o está oliendo el piso. Y la gente entra y lo primero que ve es el trasero del pastor ahí para arriba. Eso es una falta de respeto. Ore en su casa, caramba. ¿A dónde dice la Biblia que Pedro, Pablo o alguien oraba en las tarimas? Eso es para que la gente entre y diga, qué hombre más espiritual, verlo ahí orando. Bueno, está bien, esa es su recompensa, ya la tiene. La gente va a creer que usted es espiritual, pero lo que va a predicar es un poco de pasto seco que no va a alimentar a las ovejas. Pero si usted busca a Dios en lo secreto, el Padre lo va a honrar en público, con una palabra que va a tocar las vidas de la gente, que va a cambiar la historia de familias, que puede cambiar la historia de ciudades. ¿Cuál es la motivación por la que usted está aquí esta noche? ¿Cuál es la motivación? Porque está sentado ahí escuchándome. ¿Solo porque quiere llenar su cabeza de información? ¿Solo porque quiere cumplir con un rito religioso? ¿Solo porque alguien lo invitó? ¿Quiere que le venga a su papá o a su mamá o complacer a su esposa? ¿O de verdad usted se acerca a la palabra con hambre y con sed de entrar en relación y en comunión con un Dios santo, vivo y verdadero? Seguimos. Ya solo nos faltan 29. Murmuraban los judíos. Cuando la gente no entiende, murmura. Hello, 40. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ascendido? Ya no es rabí ni es nada. Ya ahora están metiéndose hasta con la familia de él. ¿Qué va a ser este que vino del cielo? Si yo conozco a José, el papá, si jugaba chiquillo con mis hijos. Bueno, y sus hijos y los que jugaban con él también multiplican panes y peces. No, pero ya se les olvidó. ¿Qué fue? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están murmurando? Porque Jesús desnudó cuáles eran las intenciones verdaderas, la motivación con la que se estaban acercando a él, hermano. Y a la gente no le gusta eso. Corremos. Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿Quién es el que vino de Dios? Jesús. Solo le había visto al Padre. De cierto os digo, otra vez, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy otra vez, es que como que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es muy profundo para detenernos ahorita. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Aquí hay un problema. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu, entiende la letra, pero no el espíritu. Y lo que ellos entienden es que Jesús les está proponiendo que se hagan caníbales, que se lo coman a él. Y el canibalismo es un tabú casi en todas las sociedades del mundo. Ellos no entienden absolutamente nada de lo que Jesús está diciendo. Y dice, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? Ahora Jesús los lleva un paso más allá y dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna vosotros. Y de aquí donde la Iglesia Católica toma la doctrina de la transubstanciación, de que en la hostia está la carne y la sangre de Cristo. Y lo toman literalmente, toman la letra, como hicieron los judíos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré otra vez. Esta es la tercera o cuarta vez que habla de la resurrección, en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, ¿dónde estaba en ese momento? En la sinagoga. Estaba lleno de gente religiosa, de gente que querían acercarse a Dios, pero de acuerdo a sus ritos y a sus normas y a sus religiones. Estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum.
Vamos a entrar ya a la recta final. Denle una cachetada al que tiene la par. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando empecé esta noche, le dije, note que empieza hablando de discípulos. Y ahora ya no están allá donde multiplicó los panes, están en el otro lado, en la playa, en el otro lado del lago, están en la sinagoga de Capernaum. ¿Y quiénes son los que dicen dura es esta palabra? ¿Son los impíos? ¿Ah? ¿Quiénes? Los discípulos. Note qué interesante. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Ahora sí, note esto, por favor, respire profundo. Y aquí hay otro principio de revelación. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que ese cuento de que la hostia se convierte en la carne de Jesús, el mismo Jesús está diciendo que no, que la carne para nada aprovecha, que el Espíritu es el que da vida, y todavía lo pone más claro: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que esa carne y esa sangre hay que entenderlo no literalmente, sino de forma espiritual. Las palabras que les acabo de hablar son espíritu y son vida. Corramos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Está hablando de los discípulos. Había entre los discípulos de Jesús algunos que no creían, y sabía desde el principio también que Judas le iba a entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ahora sí, vuelvo a respirar. Desde entonces, note lo que dice: ¿qué? ¿Cuántos? Muchos. ¿Quiénes? De sus discípulos. Es que la gente siempre habla de los 12 discípulos de Jesús. Jesús tuvo centenares de discípulos que andaban con él para arriba y para abajo. Pero desde entonces, desde ese sermón que Jesús predicó en la sinagoga de Capernaum, cuando uno es predicador, usted espera que con cada predicador la iglesia crezca. Cada vez que Jesús predicaba, la iglesia se le encogía. Desde entonces, desde ese sermón, muchos de sus discípulos, ¿entiende?, volvieron atrás y ya no andaban con él. Habían sido sus discípulos, lo vieron hacer milagros, lo oyeron enseñar cosas extraordinarias, vieron manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, pero un simple sermón les apretó Jesús un poco las clavijas y ya no querían ir a la iglesia. Me pasa hoy en día también, no crean. Si usted habla de evangelistas y sanidades y unciones, eso se le llena. Empieza usted a hablar un poquito fuerte y a predicar el evangelio de la cruz y a decir que Dios está buscando gente que le sirva y no que quieran servirse de él, y verá como el entusiasmo desaparece instantáneamente. Jesús ve que se levanta un poco de gente de sinagoga y le dan la espalda y lo dejan hablando solo. Sus discípulos, tenía 2 años y resto de andar con ellos, y cuando vuelve a ver qué le queda un puñito de 12 nada más. Inmediatamente Jesús convoca una reunión del cuerpo oficial y dice: muchachos, ¿qué hacemos? Esto hay que parar esta sangría, vamos a tener que traer un cantante y un conjunto para volver a... Si hubiera sido un pastor evangélico, eso es lo que hace. Pero como era Jesús, se vuelve a los 12 y dice: bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿No quieren irse también? Un día dije en un sermón, seguro lo dije en mi carne, seguro estaba molesto, no sé qué, no me acuerdo, fue hace muchos años. Dije: en esta iglesia el que está no estorba y el que se va no hace falta. Casi me apedrean. Dura es esta palabra. Yo creo que eso fue lo que Jesús dijo, claro, más educado que yo. Pero dije: bueno, ya se fueron un poco y ustedes no quieren irse también. ¿Qué es lo que yo noto aquí? No sé usted, no es que Jesús es una persona grosera. Es que, hermano, Jesús no está interesado en masas ni en multitudes. Está interesado en hombres y mujeres comprometidos con el reino y con la visión de él. Y de eso hay muy poco. Hay multitudes en los conciertos, hay multitudes en los shows, hay multitudes en las grandes campañas evangelísticas, y cuando traemos grandes predicadores se aglomera montones de gente.
Pero a la hora que se ocupan hombres y mujeres que pongan el pecho a las balas, a la hora que se ocupan hombres y mujeres que quieran pagar el precio, que quieran ser guerreros y guerreras de oración, gente que quiera pagar el precio ayunando, gente que quiera ganar almas, evangelizar a sus vecinos, gente que quiera sembrar en el reino para alcanzar los confines de la tierra, usted va dando cuenta cómo empiezan a desaparecer poco a poco y quedan 4 gatitos. Una de las tácticas que le dio tantos resultados al Partido Comunista es que el Partido Comunista nunca se preocupó por las masas. Trabajaba de acallado, preparando a sus cuadros y a sus líderes, y después los infiltraba en los sindicatos, en las universidades, en los hospitales. Durante años, callados, sin hacer bulla. En muchos países estaba proscrito el Partido Comunista, era prohibido. Y esa gente tenía que ir a clases y les daban estudios. En Costa Rica, cuando era prohibido el Partido Comunista, el Partido de Vanguardia Popular, había una cosa que se llamaba el Domingo Rojo. El Domingo Rojo era que un domingo al mes los zapateros, los carpinteros, los trabajadores de las compañías bananeras tomaban su salario y lo donaban para el partido. ¿A cambio de qué? De nada, de que la policía los agarrara y los garroteara, de que los metieran a la cárcel. Pero es que al partido no le interesaba tener un montón de gente, le interesaba tener gente comprometida. Hoy en las iglesias eso ya no se predica. Lo que nos interesa es tener un montón de miles de personas y que salir en la televisión y que la gente vea que es súper pastor y que es súper evangelista, que apóstol, que unción, cómo tiene gente. Pero hermano, esa misma gente que usted ve aquí en la noche, la ve la siguiente noche en la discoteca, la ve borracho, la ve robándole la esposa al vecino, la ve haciendo tratos chuecos. Entonces, ¿dónde estamos? Necesitamos. Ojalá Dios nos diera multitudes, pero no porque sean multitudes, sino multitudes de hombres y mujeres apasionados por Cristo, apasionados por Dios, apasionados por la iglesia, apasionados por el reino, por las almas. Amén. Y aquí viene la respuesta de Pedro, que este es el momento más sublime en la historia de Pedro. Y aquí termino, ya, tranquilo. Jesús se vuelve así como despectivo. Y bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Quieren irse también? Y Pedro en ese momento, Pedrito hermano, tenía momentos en que metía las extremidades de una forma horrorosa, pero tenía momentos en que de verdad Dios lo usaba. En ese momento Pedro alcanza una de las cotas más altas de su vida y se vuelve a Jesús y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú sabes hacer pan tan bueno y peces tan ricos? No le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú echas fuera demonios y resucitas muertos y limpias leprosos? Pedro no, Pedro había entendido algo. Lo que le iba a dar vida era esa palabra que Jesús estaba hablando. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy en día, hermano, tiene hambre por esa palabra de Dios? Las iglesias están llenas, pero llenas de personas que jamás han leído la Biblia, que se les pueden pasar semanas o meses y ni la abren, que salen de su casa y si dejan olvidado el celular entran en una crisis de pánico, se tiran del carro y dicen: el teléfono, y chiquillos, corran. ¿Cuántos cristianos conoces de que entran en pánico cuando dejaron la Biblia en la casa y no la subieron al carro? Las iglesias están llenas de personas que dicen: Dios mío, ¿qué me está pasando? Están enfermos. Hace 3 días que no entra a Facebook a revisar si alguien me ha saludado. Pero se le pasan 3 días sin abrir la Biblia, hermano, a ver si el Dios que creó el universo quiere hablarles. Se levanta un hombre o una mujer, dice que profetizando en cualquier rincón, y la gente se enfila a los carros para que es que quiero que Dios me hable, que Dios me dé palabra. ¿Quiere que Dios le dé palabra? Métase en un ayuno, coja la Biblia, enciérrese en el cuarto, apague el teléfono y va a ver cómo Dios le va a hablar. Pero es que eso no es emocionante, pastor. La gente que estaba por lo emocionante se fueron, los que estaban por la palabra se quedaron, y con esos 11 Cristo cambió la historia de este mundo. Ojalá que Dios no nos dé 11, ojalá nos diera 11,000, pero 11,000 hombres y mujeres de verdad, comprometidos y apasionados. Y aunque no sean 11,000, con ustedes y con los que Dios añada, estamos cambiando la historia de esta ciudad y de muchas otras ciudades por la gracia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche.